Hay cosas que un poco con las intervenciones que he hecho ya las he venido diciendo, pero un poco veníamos en relación a lo que estábamos discutiendo ahora, ¿no? Pues hay bastantes diferencias con respecto al resto de Europa. A veces cuando decimos eso parece que sea Europa y que esté allí, pero tenemos Portugal al lado y se organiza de una manera muy distinta estando en la misma península, por ejemplo, ¿no? Como punto de partida desde el horario de toda la sociedad, pero también el escolar. Entonces, bueno, yo creo que simplemente mirar hacia afuera nos ayuda. No obstante, en el proyecto hemos mirado también dentro a las diferencias que tenemos, ¿no? No es solamente una perspectiva comparativa desde el punto de vista de ver cómo está España o cómo es nuestro caso con respecto a otros países europeos, sino también entre comunidades. Si ya estamos desregulados por la desregularización que llevamos entre unas partes y otras, no solamente de comunidades autónomas diferentes, sino de la misma comunidad autónoma, es decir, incluso en el mismo territorio, con la misma climatología, horario, etcétera, llevamos unas diferencias abismales, ¿no? En cuanto a los ritmos de la infancia. Y un poco esto es lo que yo voy a presentar, ¿no? Que es lo que hemos hecho desde el proyecto, en que hemos profundizado más y un poco qué es lo que nos ha abierto. Antes de nada, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Es un poco, todos hemos traído el reloj, ¿no? El reloj, ese imaginario, como decía Gonzalo, esa ficción que nos hemos establecido por tiempo, cuando eso es muy diferente a los ritmos, que es un poco lo que yo estoy aprendiendo con vosotros, ¿no? Y creo que a lo mejor, pues bueno, esto también nos lo tenemos que plantear. Otros países tienen en cuenta estos ritmos y no tanto estos tiempos. ¿Y por qué lo tienen en cuenta? Pues porque, por ejemplo, el desayuno, la comida, es decir, hábitos que tienen que ver con la salud, están incluidos dentro de la jornada escolar. Y eso pues es algo que también nos lo tenemos que hacer ver. El objetivo principal dentro del proyecto de investigación era compararnos, porque desde el punto de vista de la educación comparada, porque esto está ubicado dentro de los estudios de educación, y la educación comparada a la hora de establecer semejanzas y diferencias, pues también nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Cuando queremos hacer cambios, queremos proponer reformas, y ese era un poco también el espíritu, ¿no? Pero además, en el nivel intranacional, la cuestión era ver estas diferencias que se están generando y que se han venido generando en los últimos años, porque España ha pasado educativamente de ser un país muy igualitario en 2005, 2006, la OCDE nos estaba denominando como un país donde la igualdad educativa era reseñable, a en cuestión de menos de 10 años pasar al polo opuesto, ¿no? Y tener unas desigualdades educativas cada vez más crecientes, que tienen que ver con factores sociológicos, pero que también tienen que ver con el sistema educativo en sí mismo, y entre ello pues cómo estamos organizados y cómo estructuramos el tiempo. ¿Qué es lo que hemos comparado o con qué hemos estado trabajando dentro de lo que es el factor tiempo, ¿no? Pues hay diferentes indicadores en el nivel europeo, porque tenemos desde hace ya, pues yo creo que por lo menos 20 años, la red Eurídice publicando indicadores que son anuales con respecto al número de horas, cómo se distribuye la jornada escolar, es decir, entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de comparar España con el resto de Europa, pues es genial, porque incluso las progresiones históricas se pueden hacer comparativamente hablando y ver, ¿no? hacia qué tendencias hemos tenido, qué tendencias tienen otros países, entonces, en ese sentido, bien. En el nivel nacional, pues como ya han dicho mis compañeros, es un poquito más complicado, porque los indicadores pueden ir variando, porque no se recogen igual. Por ejemplo, pues esas competencias autonómicas que tenemos en educación hacen que se recojan de manera distinta, ¿no? Las informaciones, sobre todo en cuanto a distribución temporal de asignaturas y tipo de jornada escolar. Todas las estadísticas que hemos utilizado han sido del último lustro, ¿vale? Un poco para ver, pues, pero algunas también son de los últimos 10 años, sobre todo en España. Y luego, pues un poco, después de ver esa perspectiva comparativa europea, pues lo que hemos visto es situar a España ahí, e incluso situar las comunidades autónomas con respecto a Europa, ¿no? Bueno, esto es un poco dentro de el objetivo que teníamos. Ay, esto del Zoom. Sí, quítalo. Yo creo que ahora se ve bien. Se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, esto es un poco lo que he dicho. En el nivel intranacional, para analizar un poco esos cambios que, como estaba diciendo Rodrigo, nos cuesta ver porque no tenemos una progresión del número de centros exacta y de cómo han ido cambiando la tipología, pues lo que hemos hecho es también ver los cambios normativos que se han venido dando, ¿vale? Porque
esta aprobación de la jornada escolar, de pasar de la partida a la continua, pues pasa también por una serie de aprobaciones de decretos, etcétera. Entonces, pues esa comparación a nivel normativo también nos ha permitido ver cómo ha sido de activa en los últimos años, porque ha habido muchísima actividad, y un poco dónde ha dejado a cada comunidad autónoma con respecto a lo que establece cada normativa y el número de horas. Y eso pues también, calculando ese cómputo total de número de horas anuales, verlo en perspectiva europea, ¿no? Y también de los países de la OCDE. Eso es lo que, en lo que nos hemos centrado más, y también en el tipo de jornada escolar, porque la combinación de ambas es un poco también la que nos explica las diferencias que podemos tener intranacionalmente, ¿no? Es decir, entre comunidades autónomas, no solamente el tipo. Bien, los resultados un poco como los voy a presentar aquí, incidiendo más en estas últimas variables que he dicho, pues los hemos centrado en el calendario escolar, cómo se establece el calendario escolar, la flexibilidad vertical y horizontal del tiempo de enseñanza, que ahora explicaré brevemente, pero ya adelanto pues que en España somos un tanto inflexibles, el tiempo obligatorio de enseñanza anual, distribución por edad de ese tiempo obligatorio y organización de la jornada. Y dentro de esto también, sin poder entrar en detalles, pero sí que lo hemos visto en la perspectiva europea, esa distribución o asignación de tiempo para cada una de las asignaturas, que consideramos que también es una línea en la que deberíamos de seguir profundizando, ¿no? Porque nos parece fundamental, y Gonzalo también lo señalaba, ¿no? Si vamos a ir acordes a los ritmos y también a los ritmos de aprendizaje, deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de establecer esos horarios, ¿no? Y esa distribución de la enseñanza. En cuanto al calendario escolar, bueno, pues no tenemos un calendario escolar muy diferente del resto de Europa, ¿vale? Porque en general pues los países europeos comienzan más o menos al unísono, algunos antes, sabéis que algunos pues incluso a finales de agosto están empezando, pero nosotros somos principios de septiembre, casi todos acaban, como dice ahí, a finales de mayo, segunda quincena de julio, y casi todos pues a mediados de junio, o de manera generalizada a mediados de junio es cuando comienzan las vacaciones de verano. Ahí nosotros no presentamos mucha variación, pero sí que presentamos bastante variación en cuanto a el número de semanas que tenemos designadas para esos descansos, ¿no? Hay mucha variabilidad en Europa, porque va desde las 6 semanas en algunos länder, en algunos países nórdicos, hasta las 15 semanas, solo en cuanto a vacaciones estivales, no el cómputo de todas las vacaciones. Nosotros estamos en 11 y bueno, estamos ahí en una posición intermedia, pero cuando le añadimos todo el resto de vacaciones que tenemos, es decir, el resto de días festivos, pues cabe destacar que, pues, aunque la duración del calendario escolar se parece, ¿no?, en cuanto a fiestas, sumado con con ese añadido de las fiestas patronales, pues se convierte en uno de los países que más vacaciones tiene. Esto creo que no es nada nuevo, porque creo que lo sabemos todos, pero es llamativo, porque también pues tiene que ver con cómo nosotros organizamos el calendario escolar acorde a otros tiempos, como pueden ser las estaciones, ¿no? En cuanto a la flexibilidad vertical y horizontal del tiempo de enseñanza, pues que aquí cabría una explicación mucho más detallada, y tenemos los trabajos si queréis leerlos. La conclusión es que el Estado español pues se caracteriza por ser bastante rígido. ¿Esto qué significa? Pues que no existe mucha flexibilidad temporal para decidir la distribución del tiempo entre cursos o dentro de un curso, sino que tenemos estipulado más o menos a nivel nacional pues una manera de estructurar los tiempos, y de ahí no nos movemos, ¿no? Esto, para decirlo con un ejemplo, pues no pensamos que a lo mejor en la primera infancia, ¿no?, como estábamos hablando antes, en educación infantil tendríamos que tener unos tiempos diferentes de los de la primaria, sino que como está establecido que los dos están en el mismo edificio, tienen que ir a la par y entran a una hora y salen a la otra, pues más o menos todos tienen que comer a la misma hora, ¿no? O los pequeños comen un poco antes, pero no se tiene en cuenta la siesta. No pensamos que a lo mejor ahí podríamos flexibilizar. Y luego, esto sería en cuanto a la flexibilidad temporal. En cuanto a la flexibilidad de materias, pues también es reducida, ¿no?, porque la capacidad de adaptar cargas lectivas a las características del alumnado también son muy constreñidas, en el sentido de que, bueno, hay unas decisiones en el nivel de centro
y luego no se tiene en cuenta, pues a lo mejor como factores, como estábamos hablando, ¿no? Como el tipo de alumnado en relación a sus ritmos, a sus biorritmos y sus posibilidades de aprendizaje, que eso podría hacer que si tuviésemos en cuenta, pues hubiesen clases diferenciadas en función de esos biorritmos y con estructuras horarias y distribución horaria de asignaturas diferenciadas, ¿no? Porque van más acordes a los ritmos de los estudiantes. Aquí no, aquí tenemos un horario, es para todos igual, y el que no llega o se duerme, pues no, ya sabemos qué es lo que sucede. Por eso, pues consideramos que somos bastante rígidos con respecto a otros países donde sí que hay mucha más flexibilidad, ¿vale? Tanto para organizar temporalmente como para esa distribución temporal de las asignaturas, flexibilizarla. En cuanto al tiempo obligatorio de enseñanza anual, el tiempo de instrucción mínimo recomendado para la educación obligatoria depende del número de cursos, claro, que tenga cada etapa. Implica pues, que si una etapa tiene más número de cursos, pues tenga mayor número de horas, ¿no? Pero si no tenemos en cuenta esa cuestión, sino que tenemos en cuenta pues, de toda la etapa obligatoria de escolarización obligatoria en un país y el número de horas que están asignadas por curso y el total, pues descubrimos que España está más o menos en una duración media que se parece bastante, o sea, que está cerca de los promedios internacionales de la Unión Europea o de la OCDE, ¿no? Que no es muy dispar, a pesar de que estamos diciendo que el número de días festivos son más, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que la carga lectiva es mayor, obviamente. Entonces, hacemos que los días y las jornadas escolares sean mucho más intensas, cuando a lo mejor con menos festividades o festividades estructuradas de otra manera, tendríamos una carga lectiva un poquito más llevadera, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y iríamos un poquito más acordes a los biorritmos de los niños y las niñas. En casi todos los sistemas educativos, ese tiempo mínimo de instrucción por año en la secundaria inferior es mayor que en la primaria, es decir, hay siempre una tendencia internacionalmente a que cuanto más mayores sean los niños y las niñas, pues más se incremente ese tiempo de instrucción, también porque curricularmente sabemos que las materias tienen más peso, ¿no? Y son más densas. Y si nos fijamos en el número de horas lectivas anuales dentro del territorio español, que es la segunda parte del estudio comparativo intranacional que hemos hecho, es donde vemos que la variabilidad es tremenda, ¿vale? Entonces, en ambas etapas, tanto en la primaria como en la secundaria. Ahora lo explico un poquito mejor y ya paso a menos texto. En cuanto al gráfico, en el gráfico lo que vemos es el número de horas por año teórico en educación infantil y primaria, y a mí me interesa mucho incidir en esta parte de la infantil, ¿vale? Porque son las mismas horas lectivas, como estábamos comentando antes, cuando los niños en esta etapa tienen pues tanto necesidades de educación como de atención muy importantes, ¿vale? Que están reconocidas dentro de nuestro sistema educativo, pero que muchas veces no se les presta esa atención o no en tiempo de distribuir horas lectivas, sino que parece que tengan, como decía antes la compañera, que estar educándose, ¿no? Y estar continuamente bajo actividades que les esté estimulando, cuando también hay horas en las que es necesario el descanso o la atención o el cuidado más pues, hacia su bienestar y que deberían de estar incluidas en esa etapa. Bueno, independientemente, vemos que hay muchísima variedad, ¿no? y que pues bueno, tenemos diferencias entre comunidades autónomas que a veces pueden oscilar incluso a las 400 horas anuales. Entonces, pues bueno, eso con respecto a la media de la Unión Europea, como veis, pues nos sitúa con un promedio muy alto en primaria y en infantil. Pero lo mismo también en secundaria. Voy a pasar un poquito. Lo mismo también en secundaria. Y incluso en secundaria las diferencias son abismales, ¿no? Podemos ver ahí Galicia, pues con un promedio no llega a las 800, está entre las 700 horas, y que si lo comparamos pues con Cataluña, que está cerca, o con el País Vasco, que se pasa de las 1000 horas, ¿vale? Llama mucho la atención, aunque esto solamente estemos hablando de tiempo de instrucción. Aquí en la Unión Europea, como media, salimos menos, pero si nos fijamos por comunidades autónomas con respecto a la Unión Europea, hay muchas comunidades que salen por debajo y otras que salen por encima. Bien, si a estas diferencias del número de horas le añadimos la jornada escolar, es decir, si es continua o es partida, pues todavía tenemos un poquito más de respaldo para lo que hemos estado diciendo, ¿no? Esta mañana.
y para entender que para muchos adolescentes a lo mejor sea inasumible poder seguir y poder llevar ese ritmo, incluso que eso les sea favorable para su rendimiento académico. Y además que se generen muchas diferencias entre determinadas comunidades autónomas, incluso dentro de determinadas autónomas que haya mucha diferencia en función del alumnado y el tipo de centro al que acude, ¿no? Y aquí pues hago alusión también a lo que estaba diciendo antes Daniel, si el tipo de centro es concertado o es privado, que eso significa un poder adquisitivo de las familias, hay mayor flexibilización horaria y parece que hay un poquito más de armonía, ¿no? Y parece que los niños puedan llevarlo mejor, mientras que en la pública, donde hay menos flexibilización, pues los adolescentes no tienen más remedio que tener que asumir ese horario con todas las consecuencias que ello conlleve para sus biorritmos y que tengan un rendimiento mejor o peor, ¿no? En su rendimiento académico, pero también en su trayectoria de vida al final, no solamente la trayectoria educativa, creo que es importante. Bueno, un poco para resumir, el caso español es bastante paradigmático en cuanto a que en muchas regiones esa estructuración de las sesiones y de la pausa de la jornada escolar, incluyendo la hora del comedor y la salida del centro, particularmente en relación a los centros de titularidad pública, como estoy diciendo, se determina el nivel de centro escolar, es decir, no tenemos unos criterios como los que estábamos hablando antes, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, desde el punto de vista del aprendizaje, de ese ritmo del aprendizaje, sino que tenemos otro tipo de criterios que pues deberíamos de revisar. Y que, bueno, aunque se vota a nivel de claustro, en el centro de claustro, con el consejo escolar y con las familias, en definitiva, se lleva muchas veces a lo que estábamos hablando esta mañana, ¿no? A que las decisiones sean desde las necesidades de las familias y no tanto de los niños y las niñas, ¿no? Y de sus exigencias en cuanto a sus niveles de aprendizaje. Aquí tenemos un poco desde la perspectiva comparativa, ¿no? Mirándonos con respecto a Europa, pues como somos de los pocos países que estamos en esa implementación, porque la tendencia general es la jornada partida. No sé cómo voy de tiempo, pero voy acabando ya. Voy acabando ya. Aquí un poco tenemos esa distribución de la jornada escolar, pues cómo es y en relación a los descansos, ¿vale? Donde no me voy a extender mucho más, pero podemos volver luego en la discusión. Podemos volver. Voy a dar paso a Carmen porque vamos mal de tiempo, pero bueno, en definitiva las conclusiones o la controversia es que en el nivel de decisiones o donde se toman las decisiones están generando y están perpetuando desigualdades, ¿no? Que tenemos que hacernos ver, sobre todo no solo en relación a nivel individual, ¿no? Del potencial que pueda tener cada alumno con el rendimiento académico, sino porque todo eso también tiene o puede tener una relación o una asociación, como estaba diciendo bien antes Pilar, con el origen socioeconómico que los alumnos tengan y las posibilidades que tienen los alumnos, ¿no? Para que sus tiempos de aprendizaje vayan acordes a sus ritmos de aprendizaje. Voy a dar paso a Carmen para no extenderme mucho más, que al final me he pasado. A ver, llevamos 30 años de estudios sobre los tiempos escolares, ¿no? Yo formo parte del equipo del profesor Caride y nosotros llevamos estudiando esto desde los años 90, ¿no? en Galicia, y me sorprende y en parte me entristece, ¿no? Seguir hablando de las mismas cosas, ¿no? Con novedades, pero sin avances, ¿no? O con escasos avances, que todavía tendremos que mostrar evidencias que realmente indicarían la necesidad de un cambio y una reflexión sobre la organización de los tiempos escolares y que todavía nos esté costando tanto esfuerzo. ¿Qué es lo que a mí me sorprendió o me corroboró o vino otra vez a destacar de los resultados que yo estuve mirando, Ana, de lo que tú acabas de exponer? Bueno, la presión diaria de la jornada lectiva. O sea, continuamos evidenciando una jornada lectiva absolutamente presionada para la infancia y para la adolescencia, ¿no? Pues en términos globales, como Ana decía, contamos con un número de días lectivos más o menos situados en el promedio europeo, pero un número de horas anuales superior. Y obviamente esto no puede traducirse más que en jornadas agotadoras para los alumnos y para las alumnas. Hablaba Gonzalo Pin de un sindicato de alumnos, obviamente, está claro que sí. No sé cómo la Fiscalía de Menores no directamente interviene en lo que es una auténtica esclavitud infantil en muchos casos, ¿no? Porque es esto, jornadas agotadoras para el alumnado que superan con creces las que realizan prácticamente todos los alumnos, todos los adultos y adultas que tienen alrededor, tanto el propio profesorado como las personas de sus casas, como los adultos y adultas de sus casas, ¿no? Bueno, si unimos a la jornada lectiva la jornada extendida,
es decir, todo el componente de actividades periescolares que demanda el tiempo escolar, deberes, transportes, clases particulares y las actividades extraescolares, pues obviamente lo único que obtenemos es una sobrecarga abrumadora que está soportando el alumnado, ¿no? Y además quisiera aquí comentar que es una presión escasamente eficiente, ¿no? Porque comentaba también Ana algo al respecto. Cuando leía los resultados, yo lo vinculé a los que hemos obtenido en el grupo SEPA Interea, dirigido por José Antonio Caride, en diversos proyectos I+D+I. Pues concretamente en uno que tenía como alumnado de referencia el de educación secundaria obligatoria, o en otro que tenía alumnado de educación post-obligatoria, ¿no? Preguntándole al profesorado precisamente sobre el tiempo disponible para enseñar por sesión de clase, ¿no? Entonces, con lo cual, una jornada muy presionada, pero el profesorado lo que nos indica en eso, pues alrededor del 40% del profesorado de la muestra con que trabajábamos indicaba que realmente podía utilizar para enseñar, es decir, tiempo para enseñar, aproximadamente el 60% del disponible. Y si estamos hablando de sesiones de aula de 55 minutos, quiere decir 33 minutos aprovechados, lo que a su vez quiere decir desaprovechados 22 minutos por sesión, lo que quiere decir 2 horas y 12 minutos por jornada, lo que quiere decir 11 horas por semana, y sumamos y seguimos, ¿no? En el caso de profesorado de enseñanza posobligatoria, prácticamente el 70% decía que podía aprovechar el 70% también de su jornada, que eran habitualmente, de su sesión de aula, perdón, habitualmente de 50 minutos, lo que quiere decir 35 minutos por cada sesión de 50, lo que quiere decir desaprovechar 15 minutos por sesión, lo que quiere decir 1 hora y 30 minutos por jornada o 7 horas y 30 minutos en una semana. Por lo tanto, mucha presión y escaso provecho, pues igual es algo que debería, sin duda, hacernos repensar, ¿no? La organización interna de los tiempos escolares, esa caja negra, ¿no? Otra cuestión que me parece muy relevante a mí realmente es que me dejó abrumada, son las desigualdades interterritoriales en las horas anuales de enseñanza en las comunidades autónomas españolas. Esto me dejó realmente estupefacta, las tablas que utilizáis, las tablas de datos que aportáis en resultado, ¿no? Sí señalaba Ana que teníamos un promedio en primaria, pues prácticamente, bueno, alrededor de lo que es el promedio europeo, bueno, pero recordemos que tenemos 16 comunidades autónomas con un promedio de 875 horas anuales, lo que quiere decir, en principio, un 19% más que el promedio de la Unión Europea, ¿vale? Y que, con diferencias, ¿no? Me imagino, entre lo que es Navarra y Aragón, con 700 horas aproximadamente, lo que quiere decir que tienen como 30 jornadas lectivas menos que el resto de las comunidades autónomas, ¿no? O Canarias, que serían alrededor de 50 horas menos que el resto de estas otras comunidades. Pero lo realmente impactante es en secundaria. Resulta que en secundaria nos encontramos una variabilidad tan enorme, interterritorial, unas diferencias y unas desigualdades tan enormes, que nos encontramos con Canarias con 630 horas anuales y 8 comunidades con 700 horas, 3 comunidades con 875 y 6 comunidades con 1050 horas. Esto quiere decir que nos podemos encontrar hasta 420 horas anuales de diferencia entre una comunidad como sería Canarias y otras comunidades, lo que quiere decir 70 jornadas lectivas, ¿eh? O por ejemplo 350 horas, que serían 58 jornadas lectivas entre Galicia, Asturias, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares y Madrid, con respecto a Extremadura, Cataluña, Euskadi, Andalucía, La Rioja y Cantabria, que tienen 1050. Esto realmente se tiene que explicar de alguna manera. Quiero decir que esto hay que reflexionarlo, esto tiene que tener alguna consecuencia, me parece impresionante, ¿no? Pero además, como vosotros indicáis muy bien, una carga lectiva no progresiva, de manera que del último curso de primaria al primer curso de secundaria saltamos un escalón de un incremento de un 32% de horas para los alumnos en un solo año, de un año al año siguiente, sin que tengamos pues un discurrir progresivo, ¿no? En función también de la evolución de las necesidades y de las posibilidades de la infancia de este incremento horario.
Otra cuestión clave para mí, y voy a ir terminando, la inflexibilidad horizontal y vertical que acaba también Ana ahora mismo, en la que acaba de redundar, pero en la que se está hablando a lo largo de toda la mañana, ¿no? Un tiempo absolutamente prescrito y uniforme en el que se desatienden completamente criterios de edad, criterios de necesidad y criterios de posibilidad de la infancia y la adolescencia, ¿no? Entradas y salidas uniformes, tiempos de recreos uniformes, organización interna uniforme, dificultad para la innovación en el tiempo escolar, porque lo que predomina es la unidad hora. Esto es lo general, ¿no? Un sistema muy rígido, ¿no? Y cabría señalarse además, no rígido ya por decisión administrativa, sino incluso rígido por escasa innovación procedente desde las bases. Es un tema en el que apenas han surgido iniciativas, empiezan ahora afortunadamente, ¿no? Pero hasta ahora apenas ha sido objeto de innovación por parte del propio profesorado, ¿no? Bueno, los resultados del TIME destacan la escasa atención que recibe la estructuración de la jornada escolar, lo decís claramente, ¿no? En cuanto a ubicación de materias o estructuración de sesiones y pausas, ¿no? Y apuntáis una cita de Klein que a mí me parece magnífica para acabar de rotular esto, ¿no? Y es que la programación de clases se delega en personal administrativo en muchas ocasiones, cuyos principios rectores son puramente técnicos y los factores psicoeducativos son irrelevantes. Bueno, yo esto lo conecto con resultados que hemos obtenido nosotros con profesorado de secundaria. Pues un 46, algo más de un 46% de la muestra de los docentes en 17 comunidades autónomas manifestaron ignorar los criterios de referencia en la organización horaria de su centro, ¿sí? Y solo un 21% señaló que este tema era objeto de preocupación profesional. Entonces, una inflexibilidad horaria que, por otra parte, tampoco tiene respuesta activa o ha tenido escasa respuesta activa por parte de nosotros mismos, ¿no? De las docentes y los docentes, ¿no? Porque posibilidades de otras propuestas existen, ¿no? Con respecto al calendario, se acaba de decir que estamos dentro de la tendencia general, ¿no? Pero bueno, también sabemos que la tendencia internacional se inclina a reorganizar, a cortar el descanso estival, incrementar los tiempos de pausa a lo largo de todo el año, ¿no? Reacondicionar, digamos, la distribución de tiempos lectivos y tiempos de descanso, ¿no? En el GR round schooling, ¿no? que se viene practicando en otros países, Gales, Inglaterra, y que aquí, por ejemplo, Cantabria está iniciando desde el curso 16-17, ¿no? Esta reorganización en bloques lectivos de bimestres, con periodos de vacaciones de 1 o 2 semanas, y que resulta, sin duda, tan interesante, ¿no? Bueno, la tendencia europea es la jornada partida, pero yo diría es la jornada partida de educación a tiempo completo, un tiempo pleno, que indicaba Gonzalo, le escuchaba antes, ¿no? De 9 de la mañana a 5 de la tarde y se acabó. Todos los tiempos educativos globalmente organizados, los tiempos escolares y los tiempos que no son también escolares. Y aquí, y ya termino, pues quisiera destacar la importancia de lo que están haciendo en Cataluña, de la propuesta de la Fundación Bofill, coordinada por Elena Sintes, y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, ¿no? Con esa propuesta de horarios escolares en clave de educación a tiempo completo. Las escuelas 360, que me parece absolutamente extraordinario, esta revisión global de todos los tiempos, ¿no? Para mejorar el tiempo lectivo, para integrar y enriquecer el no lectivo, para conectar la escuela con el entorno, para innovar en el tiempo educativo, ¿no? Y en este sentido, pues la inflexibilidad de la hora rota totalmente pues la posibilidad de organizarse en sesiones que pueden ser de 45, de 60, de 90, de 120 minutos en función de lo que tenemos entre manos. No supeditamos el aprendizaje en la unidad hora, sino que utilizamos el tiempo que necesitamos para aprender y para enseñar, ¿no? La introducción de criterios de flexibilidad en calendarios, en horarios de entrada y salida, de apertura y cierre de centros, agrupamientos flexibles, codocencia, participación comunitaria, entornos flexibles de aprendizaje, ampliación de tiempo lectivo para alumnos que lo necesiten, obviamente, ¿no? Y recordemos también Mariano Fernández Enguita en la Complutense con las hiperaulas o la iniciativa del IES de Pando en Asturias, que en estos momentos desgraciadamente frenada, es decir, iniciativas de reorganización interna de esa inflexibilidad y de esa visión holística, visión global de los tiempos educativos y del bienestar, de las necesidades de cuidado, bienestar y salud, ¿no?
que tienen que formar parte de toda esta revisión, ¿no? Entonces, solamente me queda felicitar al equipo por aportar evidencias que apoyan una vez más la necesidad de revisar la toma de decisiones alrededor de los tiempos escolares, exigiendo mayores dosis de profesionalidad y de responsabilidad para los tomadores de decisiones, ¿no? Anteponiendo, por supuesto, a la infancia, a sus posibilidades, su bienestar y sus derechos a lo que son intereses adultos, que son los que están organizando los tiempos escolares, cuando menos las proximidades que conocemos. Un abrazo y muchísimas gracias por dejarme participar. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Sin duda creo que pone de manifiesto que, como hemos dicho, no es un debate que creo que desde las reformas intentaba responder al clamor social, ¿no? al debate de las familias, pero que es un debate que debemos iniciar en los centros, que debemos iniciar de manera interdisciplinar, además, como hemos puesto de manifiesto, y sin duda con una perspectiva holística, que es la que hay que tener con la infancia, ¿no? Desde una perspectiva de derechos. Gracias por estar con nosotros y por tu retroalimentación, Carmen. Un abrazo.